Buenos días, bienvenidos nuevamente al programa Reflexiones. Yo soy Pedro Luis Echeverría, tengan todos muy buenos días. Después que en el día de ayer ocurrió el golpe de Estado en contra del Congreso, el país se encuentra totalmente angustiado frente a la situación de violencia creciente por parte del gobierno. Y parte de esa violencia se va a referir precisamente a los temas que vinculan a la sociedad venezolana con los temas de salud. En el día de hoy, tal como lo habíamos anunciado en el programa anterior, hemos invitado a un distinguido médico cirujano de columna vertebral y directivo de una de las clínicas medianas que operan en Caracas, que es el doctor Balmore Quintero Balsa, el cual hoy nos va a ilustrar un poco en torno a la problemática que existe con relación a la Providencia 294 del Sindecop, en donde establecen unas tarifas totalmente ajenas a la realidad económica del país para que sean aplicadas por las clínicas privadas en los próximos días. Desde ese punto de vista, creo que sería conveniente entonces darle la oportunidad al doctor Quintero que hable un poco con nosotros. Doctor Quintero, la primera pregunta que yo me haría es, esa resolución o esa Providencia 294, ¿a quién favorece y a quién perjudica? Porque la opinión pública ahí está un poco dividida. Hay gente que cree que es justo que le apliquen a las clínicas privadas unas nuevas tarifas que regulen los servicios que ellas prestan, pero hay personas que también creen que esas providencias establecidas en esa resolución no precisamente contribuyen a mejorar el sistema de salud del país. Así que con este introito yo quisiera que usted nos hiciera alguna reflexión en torno a este tema. Sí, muy buenos días. En realidad yo pienso que una de las cosas que cuando se tiene que tomar este tipo de medidas es saber a quién es el beneficiario inmediato. Y les voy a dar un ejemplo que me parece sumamente interesante. Yo hago cirugía vertebral y los últimos 35 pacientes que yo he operado, solamente 2 pagaron en efectivo. Todos los demás pagaron con empresas de seguro. Esto nos da una idea de algo que es muy importante. Ahorita en la administración pública hay prácticamente una cobertura de todos sus afiliados, de todos sus empleados, perdón, a algún tipo de póliza de seguro. En el caso de la administración pública, que son 3.300.000 funcionarios, ¿verdad? Con un área de influencia de aproximadamente 4 personas por familia, estamos hablando de 13.000 y tantos afiliados. Entonces, cuando a usted le dicen que lo va a beneficiar esa medida, tiene que hacerse la reflexión siguiente. Usted cancela directamente de su peculio la atención en la clínica privada. Le puedo asegurar que casi en un 90% eso no es así. Entonces, las empresas de seguro, ninguna ha bajado el monto de su póliza, y se lo puedo decir en el caso mío, mi póliza de seguro, yo también estoy asegurado de HCM. Podemos ver, yo tenía una póliza en el año 2011-12, de 23.000 bolívares por mi esposo y por mí, y en este año es de 59.000. O sea, las pólizas de seguro aumentan de una forma creciente y nosotros tenemos que rebajarle a las empresas de seguro en un porcentaje bastante importante, porque vamos a estar claros, el costo de la vida se ha triplicado, estamos en una inflación galopante y no hemos visto ningún tipo de beneficio en cuanto a que se va a regular las clínicas, pero las pólizas tienen que bajar. O sea, nosotros le estamos bajando a las empresas de seguro las tarifas por su manejo y ellos nos están aumentando la póliza en una proporción bastante elevada. ¿Quién se beneficia de esto? Si no es exclusivamente pues, las empresas de seguro y las administradoras de seguro. Porque vamos a estar claros, esto comienza a raíz de la Alianza Interinstitucional de Salud que reunió a las grandes empresas del Estado, CanTV, PDVSA, etcétera y tal, y trataron de cartelizar la atención de salud. Montaron una serie de administradoras de salud y trataron de imponer un baremo, un listado de precios únicos
¿verdad?, que se trató de que fuera y más o menos se logró para que fuera de mutuo acuerdo con la parte del otro lado, que es la parte médica y la parte de las clínicas. Pero en este caso, en la Providencia 294, solamente se actuó de una sola vertiente del problema. O sea, solamente el gobierno dictó medidas bastante coercitivas y que estrangulan definitivamente, en el lapso de 6 meses, estrangulan a prácticamente todas las clínicas. Bueno, visto la respuesta que usted nos ha dado, doctor Quintero, llegamos a la conclusión que las grandes beneficiarias de todo esto son las compañías de seguro. Pero la persona que va a una clínica a buscar servicio, con esas nuevas tarifas, ¿usted cree que la medicina privada pueda seguir prestando el mismo servicio que venía dándole a los ciudadanos antes de esto? ¿Y cuál es la alternativa frente a la posibilidad de que las clínicas privadas suspendan los servicios con relación a la medicina pública, sí, la salud pública, el sistema de salud público? Es decir, si la persona no puede ir a una clínica porque la clínica decide no seguir prestando los servicios en atención de las tarifas, esa persona puede acudir al sistema de salud pública. Creo que por ahí ha debido empezarse, por optimizar la atención de la salud pública, porque si nosotros tenemos una buena salud pública, simplemente la medicina privada se encargaría solamente de atender la atención terciaria y la atención especializada. Esto es lo que se veía como lógico, y además en toda negociación tienen que haber dos partes. No puede ser que una negociación sea a una sola parte. Les voy a dar un ejemplo para que ustedes sepan. La Providencia 294 establece que que una emergencia va a costar en una clínica como la mía, que es una clínica mediana, o una clínica 2, 1.980 bolívares, independientemente de que sea cualquier tipo de emergencia y por un lapso de 24 horas. Nosotros en 24 horas tenemos que cobrar 1.920 bolívares, así sea un dolor de cabeza o un infarto del miocardio, incluyendo médico y medicinas. No, es una cuestión de absoluta razonabilidad el saber de que no se puede estandarizar las emergencias. Un dolor de cabeza, una cefalea, jamás en la vida llevará el mismo costo que una neumonía o que un infarto del miocardio. Por si no lo saben, la estreptoquinasa, que es una de las salvadoras del infarto de miocardio, que lo que hace es disolver el coágulo, etcétera y tal, ¿verdad?, cuesta 13.000 bolívares la ampolla. Pónganse a pensar un momentico y que se tenga que cobrar obligatoriamente. No se puede decirle al paciente que él compense, sino tiene que ser obligatoriamente 1.900 bolívares. Entonces, ¿es o no es un absurdo lo que se está pretendiendo imponer? Por favor, lo sensato es sentarse a conversar y saber qué interés tenía el que hizo el fulano baremo de la Providencia 294, porque evidentemente que era una persona que le interesaba muchísimo no pagar lo suficiente, sino cobrar lo definitivo. Bueno, pero el sistema público de salud, según una declaración que yo vi de una asociación de instituciones científicas de Venezuela, etcétera, llegan a la conclusión que de 46.000 camas que existen en el servicio público de salud, solamente están operativas 16.000 camas. 26. O 26.000 camas. 26.000 camas. Entonces, ¿cómo el paciente puede tener opciones que no sea una clínica privada cuando tiene una dolencia? Porque parece ser que además las clínicas privadas están sumamente llenas de pacientes que provienen de las pólizas de seguro de las compañías del Estado. Entonces, yo lo que quiero es tratar de hacer ver qué es lo que está pasando con el paciente, porque el paciente en última instancia es el paciente de las consecuencias de estas medidas. El que paga las consecuencias definitivamente es el paciente, porque vamos a estar claros, las personas en los altos niveles pueden tener la absoluta seguridad que no van a ir a
a la salud pública, por supuesto, tengan la seguridad que es así. Todos los que han ido ahorita a una clínica se dan cuenta que se han convertido en unos puestos de emergencia, ¿verdad? Atiborrados de gente. ¿Por qué? Simplemente porque no hay compensación con la salud pública, ¿no? Los hospitales públicos están totalmente colapsados y sumamente deficitarios, no solamente en material, en insumos, sino en especialistas. ¿Por qué? Porque los especialistas se han estado yendo, y me imagino que con estas circunstancias que se van a presentar ahora, pues se irán muchos más especialistas. Y la gente sabe que nuestros especialistas son personas de valía, son personas muy bien formadas, independientemente de que aunque siempre sacarán, por supuesto, uno que otro ejemplo errado, etcétera y tal, porque en la medicina es como en las tragedias de aviación. Es decir, se hacen 30 millones de vuelos diarios, ¿verdad? Y solamente porque se caiga una avioneta, eso es un clamor a nivel mundial. Se cayó una avioneta en Sri Lanka, ¿verdad? O en Java, porque es una cosa curiosísima. Igual pasa con la medicina. En el momento que hay la falla humana y natural que pudiera ocurrir en cualquier acto médico, inmediatamente se hace muchísimo énfasis, o sea, se hace mucho escándalo sobre eso. Entonces, pero entiendan, la red de hospitales públicos está colapsado. Vayan a cualquier hospital, eso no lo estoy diciendo yo, vayan a cualquier hospital, a cualquier centro de salud, para que ustedes vean que no están ni remotamente aptos como para resolver situaciones de emergencias graves o situaciones. Incluso hay una situación que les voy a contar que es muy curiosa y que siempre me ha llamado la atención. Ustedes sabían que de la Plaza Venezuela para allá está el 90% de los hospitales de Caracas, y de la Plaza Venezuela hacia el este están aproximadamente como un 10%. Si se llega a ver una situación crítica, catastrófica, que no permita el paso del este hacia de la Plaza Venezuela hacia el oeste, o al revés, nos vamos a ver en una situación verdaderamente muy, muy grave, porque no hay manera. Todos los hospitales están concentrados más en el oeste que en el este. Entonces, calculen lo que pudiera ocurrir si hubiese una situación trágica en donde no se pudiera pasar del este al oeste desde la Plaza Venezuela para allá o para acá. Eso hay que considerarlo. Es decir, hay que saber que no está en condiciones la red de hospitales públicas en solventar lo que estamos resolviendo la medicina privada. Ahora, usted decía que, mejor dicho, la resolución no establece ningún tipo de control por ahora a lo que se refiere a los emolumentos médicos. Pero, sin embargo, usted acaba de decir que en algún tipo de tarifa que han establecido, que por ejemplo el caso de las emergencias, estaría incluido inclusive el salario del médico que trabaja en emergencia, o la remuneración del médico que trabaja en emergencia. Es tan etérea la providencia que habla de la resolución de la emergencia durante 24 horas con medicamentos y con el médico. No habla de si el médico es el médico residente que es el que atiende inicialmente la emergencia. En el caso nuestro, en nuestra clínica, la emergencia la atiende un emergenciólogo más un residente. Entonces, si se necesita llamar a un especialista, al especialista se le va a pagar 600 bolívares, así atienda un infarto a las 11 de la mañana o a las 3 de la madrugada. O sea, entiendan, toda jornada nocturna tiene una remuneración especial, y resulta que en este caso no, tiene que cobrar exactamente lo mismo, con el riesgo que significa ahorita salir a las 3 de la mañana, ¿verdad? Va a cobrar exactamente lo mismo que si fuera a las 11 de la mañana. Entonces, hay una cantidad de incongruencias que evidentemente la persona que lo hizo o la persona que asesoró tenía muchísimos años de que no estaba en una emergencia o que no sabía de los costos actuales. En la Providencia aparece una tarifa de hemodiálisis. El que conozca de hemodiálisis sabe que la hemodiálisis, los catéteres nada más, todo el material médico quirúrgico tiene un costo muy superior a los 800, 1000 bolívares, y ahorita nos están diciendo a las clínicas medianas que cobremos 148 bolívares. Eso no alcanza ni siquiera para el catéter. Por el amor de Dios, alguien tiene que decirle a la persona que está imponiendo ese absurdo que por favor actualícese en los precios. ¿Cómo va a cobrar uno por hemodiálisis, que es una cuestión de que tiene una enfermera especializada, que tiene
un hematólogo especializado que tiene, y que se vaya a cobrar 148 bolívares total. O sea, no es que 148 bolívares más esto, más aquello, nada. El hematólogo, todo el mundo va a cobrar 148 bolívares en una sola tarifa. Bueno, por lo que usted dice, la providencia que necesitamos no es esa, sino la providencia del cielo que nos ayude si nos llegamos a enfermar. Esperamos que la providencia celestial Ahora bien, nos ayude. Ese cuadro que usted nos está señalando me hace pensar que obviamente las clínicas comenzarán a entrar en déficit operativo en breve plazo. En consecuencia, los servicios que prestan las clínicas se irán disminuyendo, pero esto está atentando contra el sistema de salud de Venezuela, es todo el sistema de salud. ¿Y cuáles son los próximos pasos que las clínicas privadas van a asumir para tratar de resolver esto? Porque yo entiendo que el SUNDECOP exigió a las clínicas privadas que hasta la fecha del 26 de julio tenían que hacer entrega de las estructuras de costos, etcétera. ¿Podría interpretarse que esa entrega de esa información a la SUNDECOP podría dar lugar a una revisión de las tarifas que le han asignado a las clínicas? Es que otra de las cosas curiosísimas es que no hay respuesta. La Asociación de Clínicas y Hospitales ha insistido, por favor, sentémonos a conversar, y aparentemente todo es así como un conciliábulo secreto en donde nosotros no tenemos por qué decirle nada a ustedes, es decir, nosotros no participamos prácticamente. La Asociación de Clínicas y Hospitales, no soy directivo de la Asociación de Clínicas y Hospitales, pero digo, en cuanto a mi clínica, no participamos prácticamente, sino en cosas cuando ellos nos van a dar por definitivo lo que se ha hecho. Entonces, por favor, una negociación de una sola contraparte, porque eso no tiene sentido, por el amor de Dios. O sea, la idea es que se pueda uno sentar a conversar. ¿Qué es lo que está sucediendo con las clínicas? Las clínicas pararon toda inversión, por supuesto. ¿Cómo va uno a invertir si sabe que esto no va a ser viable? ¿Verdad? Nosotros ahorita tuvimos que implementar los 3 turnos, toda la cantidad de cosas laborales que se hicieron, en donde hubo que contratar más personal, y ahora vamos a restringirnos porque no vamos a tener con qué poder cumplir para el pago de ese personal de los 3 turnos. Entiendan, es decir, nos están prácticamente ahorcando. Es decir, que yo sé que va a salir más de una persona a decir que a mí me cobraron 2.000 bolívares por sacarme una uña, etcétera y tal, porque eso uno lo que ve es lo que le atañe a uno, pero no ve el colectivo. Vean a esas personas que están tratando de decir eso, de que los médicos somos unos atracadores. O sea, nosotros también tenemos una póliza de seguro, nosotros también compramos repuestos de automóviles, nosotros compramos en el mercado, todo está triplicado. Los repuestos, acabo de leer ahorita en automóviles, han aumentado en un 100%. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que rebajar? ¿No? Ni siquiera aumentar un 5%, un 10%, sino rebajar todos los costos nuestros. Y va a venir, por supuesto, la regulación de honorarios, que ahí sí sería pues el caos total. Es decir, pretender que se impongan las cosas de una sola contraparte no tiene sentido. Hay que negociar, hay que ser un poquito sensato. Es decir, ¿quién dio esas pautas? El que dio esas pautas, si es médico, evidentemente que no está desfasado desde hace muchísimos años. No entra una emergencia desde hace muchísimos años. O sea, por eso es que siempre he creído que todo esto es con un intríngulis de las empresas de salud, las empresas de seguros. Ahí tiene que estar por detrás eso, porque incluso los listados son sumamente completos. O sea, ahí no se pelan en nada. Eso quiere decir que agarraron los baremos de las empresas de seguro y ahí empezaron a tumbar, pero de una forma desmesurada, no tiene sentido, no tiene lógica. En un país con una inflación como la tenemos, que todo se ha triplicado, nosotros vamos a tener que rebajar en la forma como que se nos está pidiendo que rebajemos, por el amor de Dios. Bueno, pero es que está ocurriendo exactamente con lo que ocurre con la regulación de precios de los productos. Es decir, se regula el precio del producto y a la larga el producto desaparece del mercado, porque es evidente que nadie va a trabajar cuando tiene costos superiores a los ingresos que recibe. En consecuencia, lo que está en juego aquí es el sistema de salud pública. Entonces, yo creo que las clínicas privadas tienen que buscar acercarse más a la gente, informarle mejor a la gente de lo que está pasando, porque mucha gente está pensando que eso es bueno lo que le va a ocurrir, pero lo que le va a ocurrir es que las clínicas suspenden los servicios y cuando se concurre al sistema público de salud tampoco encuentra solución. Por otra parte,
me da la impresión que regulaciones de esta naturaleza van a causar una obsolescencia tecnológica importante para las clínicas privadas, porque en la medida que están regulados los ingresos, están reguladas las tarifas, en esa misma medida las clínicas no podrán comprar los nuevos equipos que necesitan para prestar un mejor servicio. Entonces, lo que estamos condenando es al sistema de salud venezolano y particularmente el privado a una obsolescencia tecnológica que nos va a colocar por detrás de casi todos los países en materia de salud. De hecho, se está observando que mucha gente ha comenzado a emigrar a otros países a buscar la salud los servicios de salud que no está consiguiendo en Venezuela. Así, ¿cómo prevé usted el futuro inmediato de esta circunstancia? Bueno, yo soy profundamente optimista. Yo pienso que alguien en algún lugar que tenga capacidad de decisión entenderá que es un absurdo. Tiene que entender que es un absurdo, que no puede ser que en un triplicar de costos en el país nosotros bajemos casi en una proporción de triplicado. Eso no tiene sentido. Nosotros, le voy a poner otro ejemplo. Recientemente se nos dañó el tomógrafo. La tarjeta madre del tomógrafo cuesta 550.000 bolívares. Estamos hablando de 550 millones de bolívares de los de antes. El tomógrafo no lo habíamos terminado de pagar. Entonces, tenemos que ahora pagar el financiamiento más el financiamiento extra de los 550.000 bolívares del aparato que se dañó. Entonces, entiendan, ¿cómo puede uno seguir invirtiendo en tecnología? Teníamos pensado comprar un resonador. Un resonador cuesta 2.900.000 bolívares. Estamos hablando de 2.900 millones de bolívares de antes. Entiendan el financiamiento de un aparato de esa magnitud. ¿Cómo se paga si yo voy a cobrar por resonancia 920 bolívares mensuales por estudio? Por el amor de Dios, es cuestión de sentarse un momentico con sensatez, sin pensar de que nosotros somos el enemigo al que hay que derrotar o el enemigo al que hay que estrangular para yo quedarme con sus posesiones, porque eso podría ser también. Es decir, las empresas de seguro saben que en un momento dado nosotros vamos a estallar, no vamos a poder, y entonces ahí es donde van a venir las ofertas por parte de las administradoras de seguro o las empresas de seguro para ellos adquirir, entonces pagarse y darse vuelto. Eso sería un negocio de primera magnitud para esa gente. Ahora, definitivamente esta situación nos está llevando a pensar que en los próximos tiempos los médicos tendrán que tomar algunas acciones, los médicos tendrán que hacer algún tipo de acción pública para que se entienda mejor la situación, porque es que la propaganda oficial, usted habla de un posible diálogo, pero yo creo que el diálogo que el gobierno está mencionando con relación a este problema de salud no precisamente augura una posibilidad de llegar a un entendimiento. Por el contrario, la propaganda oficial hace ver que la medicina privada es una medicina especulativa, que es una medicina que está expoliando al pueblo de Venezuela, y con estas circunstancias pues yo no creo que haya posibilidad del diálogo. Así que me tengo que llegar a la conclusión que se presentan nuevas circunstancias, nuevas formas de lucha que tendrán que ser adoptadas por los médicos y por toda la sociedad venezolana, porque esto es un problema que nos atañe absolutamente a todos. Así que estamos llegando, me avisa el señor director que estamos llegando al final del programa. Yo quiero agradecer una vez más a Ramón Arias, a Mariana Martínez, quienes nos han colaborado en la ejecución de este programa, invitarlos muy cordialmente para la próxima semana, en donde volveremos a tocar algunos temas de relevante importancia nacional. Así que buenos días, muchas gracias y nos estamos viendo el próximo miércoles.